CGT, un análisis detenido de la situación económica, social que viven los distintos sectores del mundo del trabajo, la coincidencia sobre un diagnóstico y la voluntad de seguir trabajando, de dialogar profundamente. Nosotros, para la Confederación General del Trabajo, existen las condiciones objetivas, sociales, gremiales y políticas para la realización de una medida de fuerza, ¿no? Seguramente será un paro general, sí. La BOR resolvió con buen criterio y conforme nuestra propia posición, que lo expresamos cuando elevamos la nota, que los plazos se computan como días hábiles. Por lo tanto, bueno, según la fecha de ingreso, sería más o menos los primeros días de septiembre donde estaríamos en condiciones de tratarlo. Básicamente que se ha demostrado por la prueba que había en la instrucción y la que se produjo luego en el juicio, que ha participado y que en el cohecho que tiene que ver con el soborno, la recepción de una opción de compra, digamos, del 70% de las acciones de Chicone Calcográfica el 1 y 2 de septiembre del año 2010 y que ha utilizado para eso la pantalla de Dolfán y la figura de Van der Bruele como abogado jurídico de eso. Siempre tenemos expectativas porque entendemos que el reclamo genuino de los trabajadores tiene que ser escuchado. Por eso estamos haciendo estas medidas. En realidad este reclamo empezó a finales de marzo cuando nuestra paritaria venció. Al final se pudo hacer lo correcto y bueno, como dijiste, ya quedó atrás. Y obviamente primero está la salud y el sentido común. Creemos que lo correcto era no ir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, el capítulo de la recopilación de los temas del día cierra con el Pipa Higuaín a propósito de la confirmación de que se suspende el partido con Israel que tenía previsto la Argentina previo a la Copa del Mundo y a llegar justamente a Rusia. Hubo una gestión incluso de Netanyahu, el primer ministro israelí, con el mismísimo presidente Macri, intentando desactivar la suspensión. Macri le dijo, mire, esto es una decisión del plantel. Efectivamente, el plantel le pidió a Sampaoli y a la AFA no concurrir frente a la amenaza palestina y a todo lo que había en la previa, a propósito de este amistoso, que por otra parte no tenía mucho valor desde lo futbolístico, estrictamente hablando. Pero no fue la única novedad dentro de la AFA en la previa de la Copa del Mundo, la AFA y la selección. La otra, Paola, bienvenida, buenas noches, es que no visitan al Papa Francisco. Sí. Pero la verdad que se sabía de antes. Yo no entiendo la confusión dónde está. Siempre Sampaoli dijo que no quería ir a ver al Papa Francisco porque no quería perder más tiempo en la preparación de cara a la Copa del Mundo, porque eso implicaba volar desde Barcelona hoy, llegar hasta el Vaticano, tener el cónclave con Francisco, nunca mejor dicho, y luego volver el día jueves. Y eso hacía que mañana se perdiese el día de entrenamiento. Después vino la discusión, claro, porque, bueno, pero pueden tener un día libre, como ocurrió. Tal cual. ¿Por y qué no pasó fueron ayer, a verlo? Sí. ¿Por qué no tener un día libre por ir a ver al Papa? Sí. Bueno, más allá de esa polémica y esa discusión, lo que está claro es que en la selección se privilegió la preparación de cara a la Copa del Mundo, que arranca el 14 y Argentina debuta el 16 frente a Islandia. Y es cierto, tiene un nuevo integrante que es Tommy. Tommy es el hijo de Federico Facio. ¿Sí? Nació en el día de hoy. Ayer había sacado una foto con la panza enorme de su esposa, la mamá de su hijo. Bueno, había estado en Sevilla, volvió por la noche, a la mañana lo llamaron, le dijeron, señor, rompió bolsa, ha llegado su hijo, por lo tanto tuvo el día libre. A esta hora ya está concentrada con, una vez más, la selección nacional, porque volvió, teniendo en cuenta que es la madrugada prácticamente, las 2 de la mañana, allí en Barcelona. Bueno, tenemos mucha info para el día de hoy, vamos a compartirla.
Está Nacho terminando una nota que va a dar mucho que hablar de cara al diario Clarín mañana. En un ratito vamos a conversar con él sobre lo que ha sido el rescate y todo lo que ha habido en torno al operativo de rescate de la comitiva oficial el último fin de semana. Pero Lourdes, la justicia habló por diversas causas y ha constituido o se ha constituido en títulos varios en el transcurso del día de hoy. Hay varios y hay uno que es casi de último momento, salió hace un ratito nada más, que tiene que ver con la Cámara de Seguridad Social, porque declaró inconstitucional la suba del 5,71% para los jubilados que se había dicho a partir de marzo, y ordenaron que sea el 14,5% que era de la fórmula anterior. Si bien los jueces no declararon inconstitucional, digamos, la nueva ley, lo que dicen que ese aumento es inconstitucional. Yo intuyo que el ANSES lo que va a hacer es apelar ante la Corte Suprema esta decisión, obviamente, de los jueces Laclau y Milano de la Sala 3 de la Cámara de Seguridad Social, ¿no? Es una de las 3 salas de la Seguridad Social, que en algún momento el gobierno le apuntó duramente, del cual el otrora gobierno se quejara frente a los fallos contrarios al Estado en reiteradas ocasiones, que la ANSES apelaba insistentemente. Lo que está claro es que lo que está diciendo este fallo de Cámara es, miren, la fórmula para la actualización de haberes jubilatorios votada en diciembre en el Congreso no es la que debe regir para los aumentos de jubilados, por lo pronto en marzo. Y efectivamente entonces el gobierno tendría que recalcular los haberes. Claro, si bien esto es una causa de un particular, digamos, que es la causa Fernández Pastor Miguel contra el ANSES, esto está sentando un precedente para que el resto de los jubilados vayan a la justicia y digan, miren, acá tenemos un precedente. La Cámara de Seguridad Social nos dijo esto. Hasta que quede firme, de todas maneras, se va a declarar no innovar y pagar como se ha pagado, intuyo y supongo. Y hay que ver qué es lo que hace ahora, qué es lo que pide la ANSES, si es que se presenta, si es que apela, ¿no? Sí, pero va a apelar. ¿Y qué quiere? ¿La Corte? Tiene que la Corte. ¿No hay una Cámara de Casación? No. A diferencia de lo penal. No. Bueno, o sea que va a terminar la Corte. Eso va a terminar en la Corte. Una Corte que hoy fue denunciada en la justicia, en lo contencioso administrativo federal, por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Esto tiene que ver con la unidad de medida arancelaria, la famosa UMA, que la Corte, mediante la acordada 13 del 2018, decretó con un valor muy inferior al que el propio Colegio de Abogados había planteado en su ley. ¿Qué es lo que dicen? Que la Corte calculó 20.000 pesos el salario de un juez, cuando el salario de un juez al mes de abril es de 108.300 pesos. Entonces, si vos calculás de 20.000 a 108.000, y el valor cambia, por supuesto. Lo que está contando Lourdes no es menor, porque el que activó esta demanda en el día de su salida del Colegio Público de Abogados, porque hoy juraron las nuevas autoridades, fue Jorge Rizzo. El abogado, entre otros, de Lorenzetti y otrora abogado de Carlos Fait. El mismo expresidente a esta hora de la noche del Colegio Público de Abogados, que en campaña dijo la UMA va a ser sustancial. La oposición le decía va a ser ridícula. Por supuesto la Corte le hizo un guiño. La acordada que produce todo el malestar en los abogados porque fija honorarios muy bajos, se produce después de la elección que valida al propio Rizzo en la conducción del Colegio Público de Abogados a través de su sucesor, candidato propio, Eduardo Aguad. Hoy, de hecho, juraron las nuevas autoridades. Por supuesto. Y una perlita es que juró Daniel Lipovetsky, el diputado de Cambiemos, como vicepresidente segundo, fruto del acuerdo con Angelici. Podemos ver la imagen de la jura, acá está, Lipovetsky, hoy jurando como vicesegundo del Colegio Público de Abogados. En este acuerdo que incluyó a Rizzo, Angelici y ya la estructura tradicional de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la familia judicial, que otra vez continúa al frente del Colegio Público de Abogados. Sí, si bien no es él, es Eduardo Aguad, como vos decías, que fue vicepresidente, bueno, hoy pasa a ser el presidente del Colegio Público de Abogados. Él ya había tenido un pequeño periodo, pero es el primer ciego, la primera persona no vidente que está a cargo de un cargo ejecutivo como es el Colegio Público de Abogados. Un tipo muy respetable, que tiene muy buen manejo en los medios, creo que es columnista de Bonelli en Radio Mitre hace muchos años. Es especialista en el tema expensas, por caso. El tema consorcio de propietarios. Consorcio de propietarios, exacto. Así es. Porque pobre, lo he reducido a expensas y es más complejo teniendo en cuenta toda la problemática. Lo mira el Vasco de Mendigún. José Ignacio, gracias por este ratito, bienvenido. Gracias. Ya nos metemos de lleno en los temas económicos, pero dos cosas más. Creo que el tema del día.
y Chicone, ¿no? Y es Chicone. ¿Qué pidió el fiscal? Bueno, desde las 9:40 hasta las 5 de la tarde aproximadamente, el fiscal Marcelo Colombo estuvo realizando sus alegatos. Fue muy duro con Amado Boudou. Dijo que Amado Boudou estaba detrás de Allfound. Sí, Amado Boudou estaba detrás de Allfound. Dice, Moneta, acá no existió, no hay manera de que lo que diga Núñez Carmona pueda ser cierto. Entonces, ¿qué es lo que pide el fiscal? 5 años y 6 meses, es lo mismo que había pedido la Oficina Anticorrupción, no así la UIF, que había pedido la pena máxima. Y después, para Núñez Carmona, como partícipe necesario, le pide 5 años. En el caso de Van den Broeke, le pide 3 años el juez, que sean en suspenso, dice. El fiscal. 3 años, perdón, que es el doble de lo que pidió la Oficina Anticorrupción y la UIF. Así es. Que pedían 1 y medio, mucho más morigerado a Van den Broeke, porque, bueno, se entiende poco el caso, como lo contaba Lourdes, porque Van den Broeke no es arrepentido en esta causa, sí en la sustanciación de la nueva causa que tiene la arista de Chicone a propósito de dónde salió la plata para que The Allfound compre la máquina de imprimir billetes tradicional de la familia Chicone, que fue fruto de un acuerdo con la provincia de Formosa para gestionarle que acuerde la deuda que tenía con el gobierno nacional. Esto es, que el gobernador de Formosa acuerde con el ministro de Economía de la Nación, que era Amado Boudou, lo que nunca debió tener un intermediario, porque eran, primero, signos políticos iguales, pertenecían al mismo espacio político, y no debió haber ningún intermediario. Sin embargo, apareció alguien gestionando y destrabando supuestamente ese acuerdo, por lo cual se generó la primer factura, que en realidad fue la número 3, porque las número 1 y la número 2 se anularon, y The Allfound termina generando ingresos por más de 7 millones de pesos, con los cuales, que en ese momento, 2010, insisto, era mucha más plata de lo que significan hoy en dólares 7 millones de pesos, con esa plata luego, en parte, compra la Chicone. Así es, y él, cuando empieza su alegato, el fiscal Colombo lo que dice, se ha probado que los primeros contactos fueron entre 2 grupos. El primer grupo lo consideramos el grupo Chicone. ¿Por qué? Porque son los dueños de la empresa, que querían salvar su empresa, que tanto querían, sobre todo Nicolás Chicone, que es el que termina hoy con un pedido de penas de 4 años por haber sido quien da el cohecho, quien hace esa cesión del 70%, decide dar esa cesión y dice, yo te doy esto con tal de que vos me levantes la quiebra, que es lo que realmente necesitaba y por eso todas las reuniones. Y el segundo grupo es el grupo llamado Boudou, que es el grupo que, si bien Boudou no puede aparecer porque era justamente un funcionario público, en aquel momento ministro de Economía, es Núñez Carmona y Van den Broeke, las personas interpósitas, las que están y las que hacen todo el negociado por orden de Amado Boudou. Vale la aclaración, Núñez Carmona, amigo de Boudou de toda la vida, de Mar del Plata, socio en algunos emprendimientos, y Van den Broeke vivía en el departamento que era propiedad de Boudou, aunque dice que nunca lo conoció, y Núñez Carmona dice que en realidad él le dio ese lugar, pero que nunca le dijo a Boudou quién era. Bueno, hay una parte que es textual, que dice, ¿qué tenía de mágico Núñez Carmona para solucionar la quiebra de Chicone? Ser amigo de Boudou. Eso punto número 1. Y después dice, en el departamento de Boudou, en el departamento donde vivió de Núñez Carmona, ¿de quién era? ¿De Boudou o de Moneta? De Boudou. Entonces, todo ronda en torno a el ex vicepresidente, en aquel momento ministro de Economía, Amado Boudou. Básicamente son los pedidos que hizo hoy el fiscal Marcelo Colombo, que fue muy, pero muy duro contra el ex vicepresidente. Una de las fotos del día es en la discusión por la cuestión del aborto no punible, que va a llegar al recinto el próximo miércoles con un debate que genera mucha expectativa y que tiene un final abierto. Hoy el Pleno de Comisiones discutió por primera vez esta cuestión. Pero la foto, más que el Pleno, es esta. Es la de los funcionarios de distinto orden de Cambiemos, entre ellos el rabino Berman, que aquí mismo pronunciase o se pronunciara a favor de la despenalización del aborto, los que dieron plafón a una discusión puertas adentro del gobierno no menor. Porque en simultáneo a que esto sucedía, con, insisto, distintas expresiones del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires y algunos de la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que otro sector del gobierno, Carmen Polledo en particular, con un sector del Frente Renovador, entregó más de 200, en realidad más de 410.000 firmas oponiéndose a la despenalización del aborto. Después de que ayer otro colectivo llevase
muchas firmas, creo que más de 170.000, a favor de la despenalización del aborto en el día de la marcha del colectivo Ni Una Menos, que tuvo como bandera, no con una polémica menor, porque algunos no cobijan esa idea, justamente la despenalización del aborto y que esto se convierta en ley. José Ignacio, ¿hay intentos por acercar posiciones y buscar un punto intermedio y hacer modificaciones al proyecto original para que se destrabe y se apruebe la despenalización del aborto o no? Sí. Yo creo que este tema, más allá de lo que trata, para mí tuvo un aporte importante, que empezó muy mal, agrediéndose, había caído en la grieta de todo. Y con el tiempo pasó otra cosa, a aceptarse, a tener respeto por lo que piensa el otro, a aceptar con que no piense como yo, tiene razón o tiene fundamentos para pensarlo. Ojalá quede esto como ejemplo para otros temas en Argentina, ¿no? Empezó mal y terminó para mí muy civilizadamente. Yo creo que hay posibilidad. Yo concretamente, por eso, tengo una posición muy clara en contra. He escuchado mucho, reconozco que hoy la sigo teniendo, pero me han hecho recapacitar, dudar, analizar. Fue bueno esto, fue bueno que se haya llevado a cabo. Igual su voto no cambia. Por ahora no. Se deja final abierto para el próximo miércoles. Sí, ya te digo, prácticamente he escuchado, tengo mi familia, mis hijos en contra, todo fue bastante... O sea que tiene poco margen de maniobra. Sí, y una convicción respecto a que... Convicción absoluta. Así como está el proyecto, no. Exactamente. Nunca hubiera pensado que iba a llegar a dudar, porque siempre fui determinante con esto, ¿no? Pero espero que mañana que podamos buscar algunas cosas, pero hoy por hoy yo sigo estando en contra. Se decía que haya algo de consentimiento en la menor entre 13 y 16 años que no estaba contemplado actualmente. Sí. Se habla de la objeción de conciencia, reinstalarla para que el médico que no quiera practicarlo pueda no hacerlo, que es lógico. Pero que garantice que otro lo haga. Exactamente. Que no... Pero todos estamos dentro de lo que es la ley. Hay otros que pensamos que tiene otras implicancias morales, de vida, ¿no? Que Entonces, para usted la vida nace en la concepción. Sí. Desde la concepción. Estoy en la defensa de la dos vías, lo hizo siempre. Lo dice la ley, además, estoy yo convencido, ¿no? De ese tema. Hoy rebotó la bolsa bastante fuerte, fue el dato económico tal vez más relevante para el gobierno, le dio un cierto respiro esta semana el dólar, finalmente hoy terminó prácticamente estable. En el mundo el dólar otra vez volvió a devaluarse hoy, Brasil volvió a devaluar, puso al real en el nivel máximo de los últimos tiempos, se devaluó 14% en lo que va del año, también Brasil ha tenido su pequeña o gran devaluación, pero menor que la Argentina, casi en la mitad de la Argentina. ¿Este tipo de cambio es competitivo, 25-50, digamos, o no? Si no se traslada a precios, sí. Es decir, aquel problema es, uno puede devaluar con plan o sin plan. Si uno devalúa sin plan, ¿cuál es el problema? Que en el corto plazo la devaluación alcanza otra vez al tipo de cambio inicial y uno se encuentra en el peor de los mundos, Paulino. ¿Por qué? Volvió al punto de partida habiendo licuado salario. Y este gobierno ya lleva la tercera devaluación. Si hay a veces nos acusan a los industriales que somos devaluadores. Nosotros lo que defendemos es el tipo de cambio real. ¿Cuál es el tipo de cambio real? Aquel que descuenta la inflación, que es el que permite competir con el mundo o no. Y este gobierno lleva la tercera devaluación. Tomó el 9 pesos, están 25. Pero todos los hizo sin plan, con algún optimismo. Fíjese, cuando arrancamos con Prat Gay, ¿se acuerda que dijo? Ya los precios están tomados a 14, no se van a trasladar cuando se devaluó de 9 a 14. Y la inflación va a estar en el 22. No fue así, la inflación se fue al 40 y pico y se trasladó a precios. Ya lo había dicho Kicillof antes, en el gobierno anterior, devaluación sin plan. Enero de 2014. Lo volvió a licuar. Después vuelve el gobierno a devaluar sin plan. Vamos a tener ahora un plan económico, este es el eje de todo. ¿El acuerdo con el fondo podría implicar que existe un plan económico? Parece que está cerrado, técnicamente falta el aval político, eso dicen desde Washington, deja traslucir el gobierno. Mañana en Nueva York estará Marcos Peña, estará Luis Caputo, hablarán con inversores. No descartan que el fin de semana en la cumbre del G7 en Quebec, en Canadá, Macri tenga un encuentro con Christine Lagarde, va a comer en la misma mesa con Donald Trump, va a estar Shinzo Abe, el presidente de Japón, etcétera. ¿Usted tiene la impresión de que ese acuerdo podría llevar a la Argentina a establecer un programa económico integral? Si no lo es, vamos a tener problemas. A ver, Paulino, el problema de Argentina no es financiero, es económico. Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, tiene un problema estructural, que hasta el momento de crecer
nos faltan los dólares. Porque todo lo que recaudamos por lo que vendemos no nos alcanza para lo que tenemos que comprar para esa producción. ¿Y esto a qué se debe? A la estructura productiva, al subdesarrollo que tenemos. Argentina exporta a razón de $400 la tonelada e importa a $1.600 la tonelada. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué quiere decir? Que en vez de exportar trigo tenemos que exportar fideos, que en vez de exportar choclo, grano, tenemos que exportar proteína, que en vez de exportar poroto de soja tenemos que exportar biocombustible, que en vez de tener una minería que exporte por $5.000 millones de dólares tiene que ser 15.000, como Chile, no pido mucho. Y si, acá está el desafío. Ahora, ¿qué sucede cuando viene la restricción externa en la Argentina? Esa falta de dólares que cada 10 años. Ahí en vez de ir a atacar el problema, que es el subdesarrollo, y cambiar la matriz, por eso el problema es económico, aparecen dos clubes, Paulino. El club de los devaluadores, que dicen esto se arregla devaluando. Devaluando no se arregla la infraestructura, ni la presión impositiva. Y después el otro club que aparece es el de los endeudadores, que es el que vino ahora. Es aquel que dice, este déficit que nos provocó la estructura productiva desequilibrada, lo vamos a arreglar endeudándonos. Ahora, la deuda es buena, es mala, es como un cuchillo, ¿para qué la use? Puede usarla para matar o para comer. Si esa deuda se toma para cambiar esa estructura, que es la que genera los permanentes déficits de la Argentina, será inversión. Ahora, ¿eso implica reformas estructurales para problemas estructurales de la Argentina? Primero un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico claro que el problema es ese. Porque si nosotros seguimos pensando, como se piensa hoy, que toda la economía argentina gira a través de la valorización financiera, cuánto deuda, un bono a 100 años, a 20, a 30, nos equivocamos, Paulino. La producción de un país, la riqueza, es como el árbol. Las finanzas son la sombra. Nosotros en Argentina nos enamoramos de la sombra y nos olvidamos del árbol. Yo pregunto, en todas estas negociaciones, esto como si usted acá en el estudio o en mi empresa, yo tengo un problema de mercado y llamo al contador. ¿Qué te dice el contador? Suspendé los diarios, no tomé café, suspendan los remises. Está bárbaro, baja los gastos. Ahora, llamás al gerente de venta que te diga cómo facturamos el doble, cómo cambiamos los productos, cómo ingresa el doble de plata. O sea, ¿usted cree que el gobierno tiene una mirada unívoca, direccionada a lo financiero y que está ausente la matriz productiva argentina? Bueno, así fue. Pero el gobierno dice que quiere mejorar la logística, hace esfuerzos por eso, le da inversión al tren, le da inversión a las autopistas, las autovías, a lo que es la infraestructura. El gobierno dice que quiere plantear la idea de una reforma laboral, veremos en qué contexto, aunque correcto, el capítulo indemnizatorio parece que no estaría en tela de juicio. El gobierno sostiene que tenemos que hacer reformas estructurales como una reforma fiscal que baje el peso de la presión fiscal sobre el sector privado. ¿Todo eso es válido? Es válido, pero dentro hacia dónde vamos. El problema es el rumbo. El rumbo es un gobierno que lleva 2 años. Con usted acá en este momento charlamos cuando empezó la bicicleta financiera. Sí. Cuando empezó. Y dijimos, un modelo económico que tiene como ejes, 2 años llevó, la bicicleta financiera, que ¿qué significa? 3 patas. Ingreso y egreso irrestricto de capitales, suba de la tasa de interés y planchar el tipo de cambio para los que tienen buena información. ¿Qué generó esto? Avalancha de dólares especulativos, no productivos, que todos sabíamos que cuando se entran a asustar porque ve que la tasa no crece y ven que el déficit fiscal, comercial, que son los dólares de verdad, cuando ven que los únicos dólares que entran en Argentina son los de la deuda, pero los dólares genuinos, los sectores que lo tienen que producir están mal, y Argentina importa zanahoria, y Argentina importa tal cual, importa naranja de España y importa manzana de Chile, dice, esta economía no está andando. Entonces, ¿qué pasa, Paulino? Lo que pasó siempre. Un día se asustan, y como es irrestricto la entrada y salida, se van. Entonces, cuando se van, para que no se vayan, usted le tiene que subir la tasa. Entonces se quedan un ratito más, hasta que ven que esa economía con esa tasa no es viable. Entonces se vuelven a asustar. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Le va a volver a aumentar la tasa? De hecho, 9 de cada 10 dólares que ingresaron a la Argentina el año pasado fueron para el negocio financiero. Exactamente. O sea, eran dólares que se cambiaban, se pasaban a pesos, se invertían en LEVAC, tasas de arriba del 20, con un dólar relativamente quieto. Paulino, eso generaba en dólares una rentabilidad que en el mundo no existía. Llegó al 25%. Lo que en el mundo te pagaban en 20 años, acá se lo pagaste en 1. Bueno, pero esa es la historia argentina. Bueno, así terminó siempre la historia argentina. Por eso no repitamos la historia. De ese círculo vicioso? Entonces esto es lo importante. Si viene el fondo, arreglamos con el fondo, pero no cambiamos esto. Y suponete que te perdonaran toda la deuda.
A partir del otro día te empezando a obrar de vuelta. Con lo cual en 5, 10, 20 años terminás volvés al mismo problema. O sea, que somos gastadores seriales. Sí, por ahí salía. Por eso, si hay un cambio de enfoque, ¿por qué? Porque hay tanto para hacer en el agregado de valor. ¿Sabes cuánto cuesta? Mira, Bélgica exporta 2 millones de toneladas de trigo. 2. Y le ingresan 3.200 millones de dólares. Nosotros exportamos 10 millones de toneladas de trigo y nos ingresan 1.000 millones de dólares. Porque ellos exportan valor agregado y nosotros... Ellos el 85% lo hacen en pastas y galletitas, que vale 1.600 dólares la tonelada. Nosotros el 90% en trigo, que vale 180 dólares la tonelada. Lo mismo te lo puedo trasladar a la minería, te lo puedo trasladar... Entonces, este es el desafío de la Argentina. Yo soy desarrollista. El tema es la lucha por el desarrollo. Entonces, si el enfoque es correcto y nos invitan a un diálogo, porque para que esto sea posible, hace falta primero el plan, un acuerdo social. Todos tenemos que sentarnos en esa mesa, aprobarlo y apuntalar al gobierno. Entonces, si el gobierno nos llama a eso, por supuesto que los trabajadores, los conozco muy bien, son los primeros que quieren que Argentina compita en el mundo con salarios altos. Porque si no, lo que te pasa es que vas a primarizar la economía. Es decir, si el 90% de lo que le exportás a China es poroto de soja, ni siquiera el aceite, y el 90% de lo que importás de China es salario chino, es muy claro. Argentina cierra, pero ¿sabes cómo? Con este modelo, exportando 20 millones de argentinos. O cierra diciéndole a todo el mundo, señores, nuestro modelo de inserción en el mundo es en función de salarios bajos. ¿Esto queremos? No. Entonces hay que cambiar la matriz. La Argentina va camino a un paro general de la CGT, hoy estuvo Pichetto, otros senadores, pero se lo planteó Moyano, se lo dijo la CTA de Yasky, la de Micheli, todo un colectivo que está buscando un paro general que aparentemente le pondría fecha a la CGT para la semana que viene o la última de junio. Pregunta del millón, ¿usted marcha en el paro de la CGT? Paulino, llamemos al gobierno. Es lo siguiente, es muy simple. Alguien que nos está escuchando, cualquier trabajador, sabe que recibió el ABL con 600% de aumento. Recibió el de ARBA 500% de aumento. La luz 300%, el gas 200%, el colectivo 120%. Y le dicen que los salarios el 15%. Bueno, hoy pactó el 15% en ¿No tres te cuotas, parece? Los estatales de UPCN. ATE salió muy contestatario, pero el gobierno logró ese acuerdo. Disconformidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pretendemos? Que para mí es otro error del gobierno, ¿sabes por qué? Porque no hay economía sin mercado. ¿Está claro? Y hay dos mercados nada más. El mercado externo, cuando vos exportás, que nos cuesta muchísimo porque estamos caros y además el mundo está vendedor, no comprador. Y el otro que te queda es el mercado interno. ¿Y sabés qué es mercado interno? Poder adquisitivo del salario. Discutir esto como discutir la ley de gravedad. Si le quitamos poder adquisitivo al salario, nos quedamos sin mercado, el pobre fondo no va a apretar plata, no va a hacer ajustar, no va a cobrar nunca, lo que pasa porque la economía se va a checar. Productivo también. Por supuesto. Porque hay que ver a quién le pagas un buen salario. Por supuesto, eso está desde ya. Pero la productividad no se discute. Yo soy porque mañana aumentamos los salarios y los triplicamos, imprimiendo billetes y va inflación y se deteriora. No va por o mañana ganamos competitividad llevando el dólar a 40. Todo el mercado exportador va a florecer. Pasó con... Usted fue ministro, fue jefe de gabinete. 1-4 fue el salto del dólar. Cuadruplicó, la pobreza llegó al 52%. ¿Producto Después el país voló. ¿Producto de qué? Pero pensá, de 4 años que apretaste el resorte, cada devaluación está precedida por una gran revaluación. Lo que hay que evitar en la Argentina es el retraso cambiario. El tipo de cambio es como un resorte. Si vos lo tenés en equilibrio, está bien. Si lo apretás, el día que lo soltaste, pega en el techo. ¿Qué hay que evitar? Apretar retraso cambiario para que no se genere después la devaluación. Gracias por este ratito, como siempre. Un abrazo. José Ignacio de Mendiguren aquí con nosotros. Hoy el gobierno recompró 10.000 millones de pesos de Levac. Ya lleva comprados para evitar una presión enorme de cara al supermartes de junio que tenemos de vencimientos de Levac de más de 600.000 millones, que en realidad hoy son poco más de 570.000. El gobierno ha recomprado más de 60.000 millones de pesos. Veremos con qué éxito va al canje, que algunos suponen que va a ser con los bancos, para que haya Levac a un año, no todos los meses se juegue el partido, para que al sí compre tiempo, que en el mientras tanto le dé margen y espacio para consolidar expectativas, para solidificar un programa económico, etcétera. Bueno, en cualquiera de los casos es todo un debate hoy en el equipo económico. Lo cierto es que están intentando quitarle presión al martes 19 de junio. Está el querido Nacho Ortelli, que está terminando la nota, que mañana va a dar mucho que hablar. Querido Nacho, gusto de escucharte. Gracias por este ratito, como siempre. ¿En qué punto está
la discusión en el gobierno? ¿Qué se sabe en cuanto al rescate y lo que ocurrió el fin de semana después de muchas especulaciones y demás? Mirá, Paulino, ¿cómo estás? El tema está muy caliente porque hay una discusión interna entre quienes creen que se podría haber tomado más precauciones para evitar lo que terminó sucediendo, que fue que el helicóptero aterrizara de emergencia en plena precordillera catamarqueña, y entre quienes creen que se tomó la mejor decisión de ir a Cachi, la localidad de Salta, en la que no había una actividad concreta para hacer, sino que lo que se intentó hacer o lo que el gobierno intentó buscar fue una imagen cercana a sectores históricamente olvidados de la Argentina. Bueno, la discusión tiene que ver con que el 15 de mayo, en una charla interna, una reunión interna, donde se trazan, las que se suelen hacer para trazar los viajes del presidente, el jefe, o el subjefe, mejor dicho, de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi, advirtió sobre las condiciones climáticas de la zona de Cachi. Dijo que en esta época del año era una zona de clima muy cambiante, unas zonas muy complicadas, y que iba a ser muy difícil por las temperaturas no extremas que suele haber. Esto lo planteó ante los funcionarios de la Secretaría General de Presidencia que dirige Fernando Bandeis, y que, recordemos, son los que en definitiva tienen la última palabra a la hora de tomar la decisión de dónde va Macri. Bueno, finalmente, como tal vez a sabiendas de que son quienes tienen la última palabra, nadie de más de 15 personas que había en esa reunión planteó ninguna objeción. Había funcionarios de varios ministerios, entre ellos Seguridad, Transporte, Turismo, Ministerio del Interior. Nadie planteó ninguna objeción y finalmente se decidió avanzar con esa gira por Cachi. Recordemos que si no iba a Cachi, la opción era que fuera a Salta capital mismo, que finalmente también tuvo una actividad Macri allí, o también en Cafayate. Lo que sucede es que Cafayate es una zona que fue considerada más turística, o es considerada más turística, y no daba la imagen comunicacional que el gobierno pretendía mostrar. Entonces, finalmente se decidió ir a Cachi, aún a riesgo de estas temperaturas extremas y estas condiciones extremas que en esta época del año deben afrontar quienes van y quienes entran y salen de Cachi, que es una localidad que si no se llega a través de helicóptero o a través de un avión pequeño, no el Tango 4, por ejemplo, sino un avión más pequeño, tenés que ir por vía terrestre, con lo cual era muy, muy compleja la operación. Tanto es así que el piloto de la gobernación de Salta, que trasladó a Macri de vuelta de Cachi rumbo a la capital salteña, junto al gobernador Urtubey, fue otras 2 veces más. Llevó ministros en la segunda tanda, es un avión muy pequeño, de 5 o 6 pasajeros, no más que eso, y al cuarto intento que le pidieron que volviera a viajar, él se opuso. Él se opuso por las condiciones de visibilidad y las condiciones que eran muy extremas ya de formación de hielo. Imagínate para un helicóptero, ¿no? Que recordemos, un avión tiene mayores recursos para afrontar un vuelo y no así un helicóptero. Bueno, finalmente el piloto de la gobernación salteña decidió no ir, y por eso parte de la comitiva, que fue la que terminó viajando en el helicóptero Mi-171E, terminó varada en plena cordillera catamarqueña porque no pudo descender en Santiago del Estero, Paulino. Así que la advertencia fue hecha y la Secretaría General decidió continuar con el plan original. Obviamente desmienten que hayan corrido riesgos extremos. Lo que te puedo asegurar es que en pleno descenso de este helicóptero, uno de los tripulantes de la comitiva le escribió un mensaje despidiéndose a su pareja, que también es integrante del gobierno. Se despidió porque temía lo peor, Paulino. Muy descriptivo, Nacho, impecable. Quería tener este raconto. Lamento que no hayas podido estar aquí con nosotros. Entiendo la urgencia de la información y además el cierre del diario y el privilegio. Bueno, simplemente muy cortito lo tengo a Sergio Berni, ya llegó con nosotros y estamos además en comunicación telefónica para que no sea sucio. Mañana sí está recibiendo Macri a la comitiva de rescatistas y a los pilotos, ¿correcto? Eso es oficial.
Exactamente, va a ser un almuerzo, un asado en Olivos. Un asado en Olivos. Gran abrazo, Nacho. Hasta mañana. Paulino, hasta mañana. Ahí estaba el querido Ignacio Ortelli. Bueno, la temperatura, ¿cómo andas? Un frío infernal acá en el estudio, afuera. 8 grados 4. Y te digo que mirando la nieve me agarraba más frío. No sé, por lo visual, nada más de imaginarme lo que debe ser la situación en ese lugar, que Cachi es bellísimo cuando hay sol y está todo despejado. Te digo que es una ciudad bellísima, es uno de los lugares para ir a ese Cafayate, como decía recién nuestro querido compañero, un lugar turístico magnífico que tiene Salta. Bueno, así está el clima hoy, no vamos a tener lluvias en el transcurso de los próximos días, sí bajas temperaturas, así que abrigarse, a cuidarse, y el cielo va a estar parcialmente nublado, pero no van a desprender ninguna gotita, simplemente que el clima va a estar así y esperemos que el sol salga la próxima semana con el cielo netamente celeste. Hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente, que tenemos noticias para compartir en un ratito. Sí, claro, naturalmente, sobre el cierre vamos a hablar de eso. Sí. Sergio Berni, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas noches. Antes de terminar en las novedades judiciales respecto al caso Nisman, ¿usted está de acuerdo con la presencia de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad interior? Mire, no es una cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es una cuestión de hacer un análisis. Primero, es un análisis profundo, complejo, muy complejo, con muchas aristas. La pregunta es, fácticamente, ¿se puede? ¿Se puede? Sí, se puede. Obviamente que se puede. Para eso hay que pasar diferentes obstáculos. Obstáculos ideológicos, obstáculos doctrinarios, obstáculos operativos, obstáculos normativos y obstáculos que tienen que ver con la formación, la capacitación y el presupuesto. Si usted logra superar todos esos obstáculos, es una posibilidad fáctica. La pregunta es, ¿se puede hacer bien o no se puede hacer bien? ¿Conviene o no conviene? Todo es, como decía de Meninguren, ¿para qué? Si usted lo que pretende es tener fuerzas, que las Fuerzas Armadas cumplan el propósito de la Fuerza de Seguridad en materia de seguridad ciudadana, es discutible. Si usted lo que necesita es que las fuerzas de seguridad asuman una actuación represiva ante los posibles conflictos sociales que se avecinan, le digo que va a ser un fracaso. ¿Va a ser un fracaso porque fácticamente es un fracaso? No, porque no hay un solo soldado dispuesto a generar una acción represiva sobre alguna protesta social. Entonces, después analizamos las cuestiones ideológicas, doctrinarias, presupuestarias y normativas. ¿El gobierno cree que encaró bien el tema, en principio? La verdad que no encaró nada. La verdad que el anuncio de Macri el otro día fue decir, queremos que las Fuerzas Armadas... Primero, otra pregunta, ¿hay que reestructurar las Fuerzas Armadas? ¿Las Fuerzas Armadas pueden seguir como están? No están pasando por su peor momento. ¿Hay que reestructurarlas? A mi juicio tiene que ser una fuerza de repliegue rápido, con otras características de multipropósito. Y lo que ha dicho Macri el otro día no fue más que reconfirmar lo que veníamos haciendo durante los últimos 4 años de gestión, que fue solicitar que las Fuerzas Armadas hagan operaciones logísticas para ayudar a las fuerzas de seguridad. ¿Qué quiere decir operaciones? La batalla, contra el narcotráfico, sí, dijo contra las amenazas externas. ¿Qué quiere decir? Triple frontera, por caso. ¿Qué quiere decir apoyo logístico? Para que se entienda, por cada persona, por cada gendarme que usted tiene en la frontera, custodiando, paradito en la frontera, necesita un trencito, se llama tren logístico, tren de abastecimiento, de personas que no hacen tareas de seguridad ciudadana. Desde el chofer que lleva los alimentos, el que maneja los equipos de comunicación, bueno, todas esas actividades que son de apoyo logístico. Para las Fuerzas Armadas es apoyo de combate, para las Fuerzas de Seguridad es apoyo logístico, pueden ser suplantadas, como lo hacíamos nosotros, con efectivos de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército. Por eso hemos hecho el convenio con el Ministerio de Defensa a través del Escudo Norte y del Fortín 1 y 2, donde se desplegaron casi 8.000 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera norte y pudimos liberar un montón de gendarmes que fueron a cumplir tareas de seguridad ciudadana a la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Santa Fe, cuando Santa Fe así lo solicitó y cuando lo solicitó la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy están gendarmes en Rosario. Lo que ha hecho ahora, sí, ahora volvieron 200, nosotros teníamos casi 2.000. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, teniendo ya la herramienta funcionando perfectamente, este gobierno en el 2017 decidió, por cuestiones de presupuesto, dejar
el plan de Escudo Norte. O sea, lo único que ha dicho el presidente, para aquellos que no entienden, es decir, bueno, vamos a volver a hacer lo que estaban haciendo antes. ¿Usted no ve nada nuevo? Todavía no vi nada. No es que no veo, no han anunciado nada nuevo. Es lo que ha dicho, yo me refiero a lo que dijo el presidente en su último discurso ante el 29 de mayo, el Día del Ejército Argentino. Usted es senador provincial. ¿Tiene ganas de ser gobernador, sí o no? Yo tengo ganas de ser secretario general de Naciones Unidas, o sea, no, está bien, los políticos queremos, para eso trabajamos. Pero usted en algún momento coqueteó con la idea, no es coquetear, no es coquetear, yo no coqueteo, yo soy un soldado, los soldados avanzamos, retrocedemos. ¿Y ahora está avanzando en esa idea o no? Nosotros, eso lo decide el espacio político, nosotros tenemos la voluntad, tenemos la decisión, sabemos cómo hacerlo, será el espacio político que determine quién serán nuestros candidatos a presidente, a gobernador y a diputado nacional. ¿Qué espacio político? ¿Qué peronismo? ¿El de Massa? ¿El de Unidad Ciudadana? No, el peronismo hay uno solo, el peronismo de Perón. La última elección estuvo Massa, estuvo Cristina y estuvo Randazzo. Hubo tres peronismos con peronismo tres es el de Perón. distintas. Yo le hago una pregunta. Dígame cuál de los tres que usted me acaba de nombrar se abstuvo de manera irrestricta a la doctrina justicialista. Independencia económica, soberanía política y justicia social. Uno solo, Cristina Fernández de Kirchner. El resto, mire, yo le hago una pregunta. O sea, yo le hago una pregunta. Apartarse de los principios. El Partido Justicialista es un partido doctrinario. Apartarse de los principios doctrinarios del Partido Justicialista, que son estas tres banderas que recién acabamos de nombrar, no es hacer acción peronista. Si usted vota un endeudamiento, evidentemente no está ejerciendo la doctrina peronista. Lo dice por Massa, por Bocio. Por eso, si usted, no, yo no lo digo, el que se quiera poner el poncho que se lo ponga. Bueno, son los que votaron. Si usted vota en contra de los derechos de los trabajadores, está faltando el principio de justicia social. Si usted vota, como ha votado el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, levantando la mano para favorecer el sinceramiento fiscal, está atentando contra las autonomías de los municipios. Y eso es faltar al principio de soberanía política. Entonces, está bien. No hay tres peronismos. Peronismo hay uno solo y es el peronismo que nos enseñó Perón. Está bien, pero aquel que se aparta de esa doctrina se podrá llamar peronista, se podrá poner la cara de Perón, tenía el sello del partido. Podrán tener el sello del partido, podrán decir peronista, pero la gente sabe que eso no es peronismo. ¿Usted es congresal, además? El mono, por más que se vista de seda, mono sigue siendo. No le dijo mono a nadie, ¿no? ¿Cómo? No le dijo mono a nadie, ¿no? Sí. No. Bueno, escúcheme una cosa. El viernes va a estar en el Congreso del PJ. No soy congresal. No eres congresal. No soy congresal. Porque el PJ está intervenido por una decisión judicial. Sí, una decisión que todavía nadie entiende. ¿Teme que en la provincia también lo intervengan? No temo que ¿Ya no? No temo que lo intervengan. Temo que el peronismo se aparte de su doctrina peronista, que es lo que hemos visto últimamente, ¿no es cierto? El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, ese mismo partido que recorre el país pidiendo unidad, ha fraccionado sus bloques de diputados y el bloque de diputados del Partido Justicialista, que le responde directamente al presidente del Partido Justicialista, vota a favor de todas las leyes que le pide Vidal en contra de los intereses del pueblo bonaerense. El jueves se va a discutir algo no menor en la provincia, con impacto en la gente, que tiene que ver con la idea de reducir, eliminar, bajar, lo que sea, las tasas municipales, las cargas adicionales sobre las tarifas de servicios públicos, después de la media sanción que ya existe. Generando un desfinanciamiento a los municipios. Pero, después de la quita de impuestos provinciales que ha ordenado la gobernadora y que ha votado la legislatura. No, la legislatura no. Cambiemos y algunos peronistas que dicen ser peronistas. Bueno, pero fue por mayoría. La legislatura se resuelve por mayoría. Nosotros no votamos eso. Usted tampoco va a votar quitar impuestos municipales. Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es que el costo de la energía lo paguen los empresarios, los tres empresarios que se están llevando toda la plata de los bonaerenses, no que se pague a costa del trabajo de los bonaerenses, a costa de los jubilados de los bonaerenses. Cuando se reestructuró, cuando salió la nueva ley de jubilación, que fue juntar más fondos a partir de la quita del aporte jubilatorio de los jubilados de la provincia de Buenos Aires para entregárselo a tres empresarios que hacen negocio con energía eléctrica. ¿Por qué me mira así? Porque lo escucho atentamente. ¿Le aprobó alguna ley a Vidal o ninguna? Sí, varias.
Sí, varias. Nosotros no ¿Cuál, somos, por ejemplo? No sé, un montón, muchísimas leyes. No quiere decir... ¿La emergencia de infraestructura o la emergencia en materia...? Sí, la votamos, sí, por supuesto. Económica. La emergencia en seguridad, la hemos votado, la he acompañado. ¿Está mejor la seguridad en la provincia de Buenos Aires? ¿Está peor? ¿Está igual? La verdad que... ¿Reconoce en Ritondo algún esfuerzo adicional? Yo en Ritondo reconozco que es un hombre que trabaja, le pone vocación y pasión. Obviamente que tengo una mirada totalmente distinta, no de Ritondo, sino de la política de seguridad de este gobierno, obviamente por una cuestión de formación, por una cuestión de experiencia, por una cuestión de experiencia vivida. Le reconozco su capacidad de trabajo, pero a mí yo no estoy para criticar, yo estoy para aportar. La verdad que no esperen en mí críticas en una ¿Pero le gusta la como idea de que el asuntos internos deje de estar en la policía, que haya un control civil, las cajas... nunca nos opusimos a eso, por el contrario, y cada propuesta que hace el Poder Ejecutivo y que consideramos que es beneficiosa para el conjunto de los bonaerenses, la apoyamos. Hoy Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, por decreto prohibió el desembarco de Pharmacity allí en Hurlingham. Hay toda una discusión en la provincia, etcétera. Usted votaría y de hecho pediría una ley para que Pharmacity no pueda entrar. Nos hemos opuesto específicamente y reconozco en el intendente de Hurlingham la decisión de seguir apoyando, no solamente por una cuestión normativa, porque así lo dice la ley de la provincia de Buenos Aires. Usted sabe que la farmacia, para aquel que está mirando que no sabe de qué se trata, la ley de la provincia de Buenos Aires dice que las farmacias es una cuestión social y que tiene que estar en nombre no de sociedades anónimas, sino de personas personas físicas. Física, el farmacéutico. Personas físicas, por eso el farmacéutico. Obviamente que el desembarco de Pharmacity viola esa ley y por lo tanto no solamente viola la ley, sino que además pone en crisis un mercado como el mercado farmacéutico de la provincia de Buenos Aires, que bastante castigado está. No solamente castigado por el tema de los medicamentos, porque le han reducido la plata a los jubilados, porque le han aumentado, ¿sabe cuánto pagaba la farmacia en la esquina del pueblo nuestro? Le han cuatriplicado los servicios. ¿Y eso cómo lo tiene que hacer? ¿Lo puede trasladar a los medicamentos? No, porque tiene como una lista de precios que no puede superar. Y bueno, así están cerrando las farmacias en la provincia de Buenos Aires. Bernie, ¿nos metemos en el capítulo judicial, por favor? Sí, me encantaría, porque el día viernes la Cámara Federal confirmó que a al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron como consecuencia de la denuncia que él había realizado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Usted fue uno de los primeros en llegar a ese departamento. Bueno, uno de los que estuvo en ese departamento de Alberto Nisman esa noche. ¿Y usted qué cree que pasó? No, yo lo que creo no le interesa a nadie. Lo que importa es lo que dice la justicia. Si la justicia dice que al doctor Nisman lo mataron, tendrá más que elemento de prueba para haber llegado a esa conclusión. ¿Siempre creyó eso usted? Yo, si creo en la justicia... No, ¿siempre creyó que a Nisman lo habían matado? Le vuelvo a repetir, lo que yo crea o deje de creer, esto no es una cuestión de fe. Esto es una cuestión objetiva. Usted habló con la presidenta por entonces aquella noche. Hubo una comunicación telefónica porque usted la mató varias. Bueno, vale. Le habrá preguntado, ¿qué pasó? Sí. ¿Y usted qué le dijo? El doctor Nisman está muerto. La primera información que nos dieron a nosotros antes de haber llegado al departamento fue esa. Ahora Todavía no se sabía qué había pasado. Hay una de las causas que es, digamos, dentro de los tantos expedientes que se están investigando en torno a la muerte, que tiene que ver con las irregularidades de esa noche, y usted aparece mencionado en uno de esos expedientes a pedido del fiscal Tayano. ¿Cuál irregularidad? El tema de lo que fue el trabajo dentro del departamento de Alberto Nisman, que no se cuidó la escena del crimen, digamos. La escena del crimen, Bueno, por lo que veo, usted es especialista en temas judiciales. ¿Quién es el que está a cargo de la investigación judicial? El fiscal y el juez. Esa pregunta se la tiene que hacer el fiscal. Pero usted aparece mencionado en la causa. ¿Quién dirige la investigación? ¿Quién dice? Entra la policía, entra la prefectura, entran 2, entra 3, entra 5, entra el que trae el café, entra el testigo, entra el escribiente, entra mi secretaria, el fiscal. ¿Y usted por qué entró, Bernie? ¿Se puede? Sí, claro. Sí. Debería saberlo. Usted sabe por qué entré. ¿Sabe por qué entré? No, pero me gustaría saberlo de parte suya. ¿Usted sabe por qué entré? O sea, entré porque al momento de que estábamos hablando afuera y estábamos tratando, porque era muy confuso, convengamos que era totalmente confuso,
Le recuerdo que yo estaba en Zárate, Sí, a 100 sí, kilómetros de a 100 acuerdo. kilómetros de Y se vino para distancia. acá. Tuve que agarrar el auto con mi familia, con mi hijo que en ese momento tenía 3 meses, venirme a Buenos Aires. En el camino imposible comunicarse por teléfono, se va cortando, no entendíamos bien, nadie entendía que no había contestado el timbre. Fueron a buscar a la madre, que volvieron, que fueron a buscar un cerrajero, que después la tía, después una ¿Quién le amiga. avisa a usted? A mí me avisa el secretario de Coordinación con los Poderes Judiciales. Es el primer llamado que me llega. Darío Ruiz, el doctor Darío Ruiz. Un par mío. La pregunta del millón es... No, pero gobierno... no le contesté la pregunta y quiero contestarla porque es muy importante. Sí, sí. En ese momento, mientras hablaba con la prefectura y que no lográbamos entender, armar esa escena, que era lo que había pasado, ¿sí? Entonces digo, a ver, comencemos desde el principio. Usted llega. Sí, yo llego. ¿Qué pasa? Estoy entrando al departamento del doctor Nisman, me dice el jefe del operativo de prefectura. ¿Por qué prefectura? Porque esa zona es jurisdicción de la prefectura porque es un puerto. Sí. Yo estoy entrando a la casa del doctor Nisman y cuando entro me choco con un médico que salía de Swiss Medical. ¿Quién era el médico? Buscan unos papeles y me da el nombre. ¿Y qué pasó? Bueno, me dijo que había visto en el baño al doctor Nisman muerto, que él no iba a tocar nada y que el doctor Nisman estaba muerto. Está bien, a ver. Entonces yo le pregunto, ¿y si no lo tocó? Pero fue esas preguntas, yo tengo 30 años de médico. 30 años de médico de haber sido el jefe de cirugía del hospital más austral de la Argentina continental, donde tenemos que resolver todo. Entonces, intuitivo. Lo primero que le pregunto es, si no lo tocó, ¿cómo sabe que está muerto? Pero fue una pregunta intuitiva. Sí. Y el prefecto me viene así como diciendo, no sé. Entonces digo, a ver, muéstreme el certificado médico. El certificado que dejó. No dejó ningún certificado. ¿Cómo que no dejó ningún certificado? No dejó ningún certificado, dijo que lo iba a mandar mañana. El tipo se asustó. No sé lo que le pasó. ¿Y Sara Garfunkel habló con usted? ¿Cómo? En ese momento estaba Sara Garfunkel ahí. No, todavía no había entrado. Entonces le digo, ¿usted se da cuenta que tiene un señor en un baño que no sabe si está vivo o muerto? Porque se lo dijeron, pero ¿cuál es el sustento legal de una persona que dijo que ni siquiera lo tocó? Que es el que tiene que certificar que es el que, efectivamente porque esté es muerto. obligatorio del médico que lo asiste extender el certificado de defunción. Lo que no es obligatorio es decir de que murió, para eso está la autopsia. Pero es la función del médico es certificar la muerte. Correcto. Entonces, fíjese, le digo, usted está en un grave problema, porque usted está tratando al doctor Nisman como si estuviera muerto y no tiene ningún respaldo legal que diga que está muerto, y lo único que tiene es el veredicto de un médico que le dice que no lo tocó. Y ahí llaman al SAME. No, el SAME. Entonces le digo, hay que entrar y ver si el doctor Nisman no necesita atención. ¿Por qué? En mis 30 años de médico me cansé de operar pacientes con herida de bala en la cabeza que hoy están caminando perfectamente. O sea, todos aquellos... Usted hubiera quizás intervenido quirúrgicamente a ¿Usted Nisman. ingresó al baño entonces? No digo que hubiera hecho. Yo lo que le estoy diciendo es que ningún médico puede certificar la muerte de una persona mirándolo de lejos. Ninguno, nadie. ¿Por qué? Porque esté pálido, está en shock hipovolémico, porque está frío, está en shock hipovolémico, porque no respira, puede tener una respiración superficial, porque puede... Por un montón de... Ningún médico está en condiciones, a la distancia, sin tocar a un paciente, decir que está vivo o muerto. ¿Y usted entró? Ninguno. Entonces digo, hay que entrar. Hay que ir a ver al doctor Nisman. Cuando entro, decidido a ir a atender, porque es mi obligación como médico, porque estoy incurriendo en el delito de abandono de persona. Cuando entro para ir al baño y ver si el doctor Nisman estaba vivo o muerto, y si estaba vivo, hacer todas las maniobras que necesitaba, me choco con la madre. Entonces ahí es donde le digo a la madre, así, en resumidas cuentas, señora, usted me dice no, y quiero esto, que me dice me doy vuelta, aparece el juez, se lo digo al juez, le digo, doctor, no tenemos este problema, me dice, no podemos hacer nada hasta que no venga la fiscal. A partir de ese momento... llegó antes que el juez y que la fiscal. No, el juez había bajado mientras yo subía. El juez ya estaba ahí, estaba su secretario, pero cuando yo subía, yo pregunté si estaba el juez, me dicen, sí, está arriba. Cuando subí nos equivocamos ascensor, dimos no sé cuánta vuelta y en ese momento le avisan al juez que yo iba a subir, como no subía el bajón, nos desencontramos. Pero cuando me doy vuelta,
me lo encuentro al juez, le explico la situación, me dice, no podemos hacer nada porque está en manos del fiscal. A partir de ese momento, mi responsabilidad como médico queda relevada por la orden de un juez. ¿Quedó claro? Que no entré al baño, ya lo sabe todo el mundo. Pero hubo irregularidades, ¿cree, ahí dentro del proceso? No sé, yo no estuve. Porque dice yo que una vez que todo, que caminó mucha gente. Bueno, pero eso es una cuestión que tendrá ¿Usted que responder. ¿Con las botas con barro? Ese día llovió para todo el mundo. Pero por eso digo, ¿usted entró con botas con barro? No, porque hasta me limpié, fui al baño antes, me fui, me lavé. ¿A qué baño? Al baño de la entrada de Le Parc. Cuando iba subiendo en el ascensor, le digo al jefe de la prefectura que estaba a cargo, ¿hay un baño por acá? Sí, fuimos al subsuelo, subimos. Tuvimos casi 10 minutos para encontrar un baño. ¿Quién era el responsable de que lo custodien a Nisman? La custodia de la Federal. ¿Y quién era el responsable? ¿El jefe de la Federal? El jefe de custodia. ¿No le llamó la atención todo lo que pasó en torno a que nadie lo custodió? Por eso lo denuncié en menos de 24 horas. Cuando hablan de complot por parte del gobierno, quiero avisarle que este secretario, ante las 24 horas, lo denunció ante la Fiscalía a los custodios del doctor Nisman. Entonces no sé de qué complot me hablan. Bueno, el final es, ¿usted cree que el gobierno No es lo que yo creo, es lo que se acredite en un expediente. Bueno, en el expediente se acreditó... Pero la Cámara Federal no habla de los responsables. La Cámara Federal lo único que dice, nosotros creemos que por un informe de Gendarmería y por distintas pericias, Alberto Nisman lo asesinaron como consecuencia. No, por una sola, por la de Gendarmería. Convengamos, a mí como ciudadano, y yo creo que a usted y a usted que también, que como decíamos recién, es una especialista en temas judiciales, hubo una primera pericia. Sí. Una pericia hecha por gente de muchísima experiencia que se dedica una vida a eso. Y dijo, en ese lugar no hubo en ese baño no hubo terceras personas. Recuerdo esa pericia. Después apareció por un montón de cosas. Después apareció otra pericia, que es la que presenta la querella, que dice que al doctor Nisman lo mató un sicario. Sí. Y después aparece otra pericia que dice, no, al doctor Nisman lo mataron 2 sicarios. 2 personas. La verdad, como ciudadano, ante 3 posibilidades, no sé a quién creerle. Le agradezco mucho. Como siempre, muchas gracias. Por favor. Gracias. Sergio Berni con nosotros. Nos vamos, le ponemos el punto final. Por supuesto, recuerden la recomendación de todas las noches, Paola, que tiene que ver con Telecentro. Muy bien, porque llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mirá lo que quieras, cuando quieras y donde quieras, porque Telecentro Play te permite con tu EcoSmart volver a rebobinar un programa que está en vivo, disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver películas, series, grabar tu programa favorito y mucho más. Si sos cliente, actívalo ya mismo en telecentroplay.com.ar o bien llama al 63800000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta a todo. Impecable, Pau. Bueno, nos tenemos que ir. Nos enganchamos con la conversación. Ha sido una noche muy impactante en términos periodísticos y muy jugosa. Le hemos tenido a Sergio Berni. Hace un tiempo que no venía, así que, bueno, definitivamente nos sentimos satisfechos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. A crear conciencia, digo, del medio ambiente, a cuidarnos. Sí, a cuidar todo. A reciclar mucho y a no tirar y no ensuciar. Chau. Hasta mañana.